Se ha producido un accidente en la carretera A625. Un coche que se encontraba parado porque había sufrido una avería ha sido embestido por otro vehículo. Afortunadamente, no ha habido víctimas, puesto que los ocupantes del vehículo averiado no se encontraban en su interior. En este caso no hubo víctimas. Sin embargo, es habitual que una avería o un accidente en carretera provoque un atropello de los ocupantes del vehículo que se encuentra parado. Ante una avería en carretera o un accidente de tráfico, es habitual encontrarse con personas que están ocupando la vía. Estas situaciones hacen además que los viandantes estén más pendientes de la avería de su vehículo, de hablar con el servicio de asistencia en carretera y atender a las víctimas de un accidente que del propio tráfico. Además, existen otras situaciones donde conviven los viandantes con el tráfico rodado en una carretera. A muchas personas les gusta salir a correr para mantenerse en forma o simplemente salir a caminar. Y todo esto provoca numerosos atropellos de viandantes, especialmente en Euskadi, donde se ha reducido en gran medida los accidentes de tráfico, salvo en los atropellos a peatones, siendo uno de los problemas de tráfico con víctimas más preocupantes. Llevas siempre en tu vehículo una prenda reflectante y los triángulos de señalización de avería. Cuando sufras una avería, ponte la prenda reflectante y señaliza el vehículo detenido con los triángulos. Aléjate de la vía si tienes que llamar al servicio de asistencia en carretera. Si conduces un vehículo, reduce la velocidad si te encuentras con otro coche detenido en el arcén. Si practicas deporte, cuando vayas por una carretera, ve siempre por la izquierda y lleva prendas reflectantes. Si sales a caminar, lleva puesto un chaleco reflectante. Será más fácil que te vean. Por tu seguridad y la de quienes te rodean.